Hola a todos. Vamos a ver muy esquemáticamente el ciclo del nitrógeno aplicado a uno de nuestros acuarios. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Bueno, pues es uno de los procesos bioquímicos fundamentales dentro de la acuariofilia. El ciclo del nitrógeno son todos y cada uno de los procesos biológicos y abióticos por los cuales se transforman o están a disposición de los seres vivos distintos tipos de sustancias nitrogenadas. Para empezar, diremos que el nitrógeno, fundamentalmente, los compuestos nitrogenados, se introducen en el acuario en forma de alimentos. Los alimentos que les damos a nuestros animales, ya sean peces, invertebrados, reptiles o anfibios, dependiendo del tipo de acuario que tengamos, son ricos en proteínas. Las proteínas son moléculas orgánicas bastante complejas, con estructura primaria, secundaria y terciaria, que están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos que forman la secuencia primaria son moléculas que tienen un extremo amino en el que hay grupos con átomos de nitrógeno. Bueno, pues estas proteínas, que forman parte esencial de los alimentos, pueden seguir dos vías. La vía más normal y la deseable es que sean consumidas en su mayor parte por los animales del acuario. Otra vía que siguen es la de los desperdicios, en la que estas proteínas que forman parte de los alimentos no son consumidas y caen al sustrato o son captadas por el filtro o quedan entre las plantas. Las sustancias alimenticias que son consumidas por los animales son digeridas y pasan otra vez al acuario en forma de heces. Las heces de los animales contienen a su vez compuestos nitrogenados que han sido tratados en su organismo. Uno de ellos es el amonio, es el NH3. Otros son los nitratos, cuyo grupo fundamental es NO3. Otros son los nitritos, cuyo grupo fundamental es NO2, y también tenemos proteínas que no han sido bien digeridas o que han sido modificadas en el interior de los animales y han sido excretadas al medio. Otro aporte de compuestos nitrogenados al acuario son los desechos de las plantas. Las plantas cuando mueren dejan caer sus tejidos y junto con los restos no digeridos de alimento y con las heces de los animales, van a pasar por un proceso de putrefacción o descomposición. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso de putrefacción? Fundamentalmente son a su vez varios procesos de fragmentación mecánica por parte de microinvertebrados o de la propia movilidad del agua. Algunos organismos descomponedores intervienen también en esta fase, como pueden ser los hongos o algunos géneros de bacterias. Lo que ocurre fundamentalmente es que las partes grandes, por decirlo de alguna forma, de estos desechos se van fragmentando, se van degradando y cada vez constituyen partes más pequeñas. Hasta tal punto que finalmente tenemos tres moléculas esenciales. Otra vez el amonio, NH3, los nitratos, NO3 y los nitritos, NO2. Los nitratos y los nitritos pueden ser de varios tipos, dependiendo de a qué átomos o moléculas se asocien. El amonio, en cambio, es una molécula esencial, muy básica. Cuando lo tenemos en forma de NH3, hablamos de amoníaco, pero en realidad en disolución se presenta como NH4, que es lo que conocemos como ion amonio. Realmente es la misma sustancia. Estas moléculas, estos compuestos nitrogenados, que son los fundamentales en la contaminación por nitrógeno del agua, siempre están presentes en nuestro acuario. ¿Qué es lo que ocurre? Que a su vez son absorbidos por las plantas. Pero las plantas tienen mayor predisposición a absorber nitratos en contraposición de los
grupos amonio y de los nitritos. Aquí tenemos un compartimento que hemos catalogado como filtro, pero realmente estos procesos que vamos a ver aquí se desarrollan en todo el acuario, ya que las bacterias, que son las precursoras de estos procesos, están presentes en el sustrato, en la superficie de las plantas, en el agua, incluso sobre el cuerpo o dentro del cuerpo de los animales. Pero los acuaristas habitualmente pensamos que estos procesos solo se dan en el filtro, cosa que, como ya comentó, no es del todo cierta. Bueno, para empezar, hemos dicho que las plantas tienen preferencia por absorber nitratos frente a los otros compuestos nitrogenados. Aquí tenemos el amonio, que es el sustrato fundamental de un género de bacterias que conocemos como nitrosomonas. Las nitrosomonas lo que hacen es convertir el amonio en nitritos. Los nitritos, a su vez, son el sustrato de otro género de bacterias que se llaman Nitrobacter. Las Nitrobacter utilizan los nitritos para transformarlos en nitratos. De esta manera están más disponibles para ser absorbidos por las plantas e incorporarse a sus tejidos. Es una forma de retirar compuestos nitrogenados del agua muy eficaz, una forma biológica. Otra forma que tenemos de retirar compuestos nitrogenados del agua es mediante los cambios. Los cambios son especialmente útiles cuando no tenemos un acuario muy plantado, es decir, reducimos la concentración de compuestos nitrogenados en el agua, quitando parte de su volumen y sustituyendo ese volumen por agua que es pobre en compuestos nitrogenados o que presenta casi total ausencia de ellos, ya que no ha recibido aportes de alimentos ni de otro tipo de materia orgánica. Y básicamente esto es todo lo que tenemos que saber del ciclo del nitrógeno. Como veis, está muy esquematizado y es bastante sencillo de entender. Cuando tenemos un acuario en el que los animales son muy abundantes, producen una gran cantidad de heces porque reciben una gran cantidad de alimentos. Por lo tanto, la producción de compuestos nitrogenados es muy elevada. Si tenemos una baja población de plantas, si no tenemos un acuario plantado o es un acuario plantado poco denso, esta retirada de nitrógeno, que se hace de forma biológica, va a ser muy pobre. Las plantas van a captar muy poco nitrógeno del agua. Por lo tanto, los niveles de compuestos nitrogenados serán muy altos y tendremos que realizar muchos cambios de agua. Si el balance entre plantas y animales, o animales y aporte de alimentos, favorece a las plantas, es decir, las plantas ocupan una gran parte de nuestro acuario y los animales proporcionalmente son pocos, lo que va a ocurrir es que siempre vamos a tener unos bajos niveles de nitratos. Si el sustrato es adecuado, poroso, con una superficie adecuada para el asentamiento de colonias bacterianas, lo que vamos a favorecer es que estos procesos no se den solo en el filtro y en el agua, sino que en todo el sustrato del acuario lo que vamos a tener es una especie de filtro gigante. Por lo tanto, cuanto más natural sea un acuario, cuantas más plantas contenga, cuanto más sustrato natural contenga, vamos a favorecer los procesos de captación de nitrógeno del agua y vamos a tener un acuario mucho más sano en cuanto a compuestos nitrogenados se refiere. Y eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos en un próximo vídeo.